Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 15. Amén. Y ahora sí, vamos, continuamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, y mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Te adoramos en esta mañana una vez más. Cierra sus ojitos ahí. Señor, y te pedimos en esta mañana que abras tú el corazón de los santos, Señor, para que reciban tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre el corazón, así como abriste el corazón de Lidia, Señor, para que crea a tu llamado, para que crea a tu palabra que fue predicada por el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable, en el cual no hay sombra de variedad, no hay sombra de variación. Gracias porque hemos escogido la mejor parte, y la mejor parte es estar a los pies del Señor, escuchando su palabra. Señor, prepara los corazones, compunge los corazones. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú viniste, Señor, a redarguirnos, a instruirnos, a corregirnos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hagas la obra a la cual fue enviada tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. Santifícanos en tu palabra. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor, hermano? ¿Están listos ya? Amén. Abra, como decía el himno, abre el corazón y las ventanas. Pero no estaba hablando de las ventanas físicas, estaba hablando de las ventanas del corazón. El corazón. Miren que a mí me gusta mucho ese pasaje del libro de los Hechos, cuando dice que Pablo llegó a la orilla de un río, y ahí se reunían un grupo de mujeres para orar. Y dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de una mujer. El grupo de mujeres que había ahí, el Señor abrió el corazón. O sea, en otras palabras, el Señor tocó su corazón. Y la palabra que habló Pablo caló tan hondo en el corazón de esta mujer, que dice la Biblia que ella se arrepintió en ese mismo momento y entregó su vida a Cristo. Y luego de eso la Biblia menciona que ella se acercó donde el apóstol Pablo y le rogó, dice la Biblia, le rogó
La palabra rogar es suplicar. Le suplicó: ven y posa en mi casa. Y Pablo dijo: pues si el Señor te salvó, ¿cómo no vamos a posar en la casa de Él? Entonces yo quiero que usted en esta mañana, diga: abre mi corazón, Señor. Que no salga usted como vino, sino que la palabra, hermano, penetre. La Biblia dice que la palabra penetra. ¿Qué es lo que dice en Hebreos? ¿Cómo dice? Que penetra hasta partir el alma. Hace una separación entre el alma y el espíritu. Y dice que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del hueso, hasta donde lo que no se ve, hasta ahí penetra la palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra es como un bálsamo. Y esta palabra dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted puede decirles en esta mañana: yo quiero que tú me hables. ¿Puede decirle? A ver, dígale, hermano, pero dígale. Dígale, con toda confianza, dígale: papá, yo quiero que tú me hables. Habla mi corazón, habla mi vida. Ya no quiero seguir así. A ver, vamos a ver. Habla mi vida, y a mi corazón. Ya no quiero seguir así. Amén. Y amén. Ahora sí, prepárese. Mis queridos hermanos, predicar de este pasaje, predicar de un pasaje como este, tiene sus dificultades. Porque es un texto tan familiar, un texto tan conocido. Yo creo, ¿quién de aquí no ha leído Juan 3? Levante la mano. ¿Quién no ha leído este pasaje? ¿Todos no han leído? Sí, a ver, levante la mano. ¿Quién no ha leído Juan 3? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? Digo. Todos han leído. O sea, ¿todos han leído Juan 3? ¿Sí? ¿Se han leído? ¿Ha leído usted? Juan 3, hermano, ¿quién no ha leído? Es un capítulo que habla de la regeneración. Es un capítulo que habla del nuevo nacimiento. Desde el versículo 1 al 15 que nosotros leímos habla acerca de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y desde el versículo 16 en adelante habla acerca del amor de Dios. Los cristianos se saben de memoria este versículo, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez le oí recitar a una hermana este versículo, lo sabía de memoria. Porque de tal manera, ahora explíqueme. No me puedo explicar. Un versículo tan sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y le dije: explíqueme, y no me explicó. Y eso le pasó a Nicodemo. Ese versículo es tan familiar. Este versículo es tan conocido, estos pasajes que hemos leído. Por eso dije yo al comienzo, este pasaje, este texto, tiene sus dificultades para predicar. Tiene. Por eso muchos aquí, en esta mañana, pueden verse tentados a decir: este mensaje debería ser predicado para los que no han conocido el Evangelio, para los que no conocen de Dios. Este mensaje debería ser predicado para los que tal vez tienen poco tiempo en la fe. Pero yo quiero decir en esta mañana, mi hermano, que con la ayuda del Señor, este mensaje es para todos. Amén, gloria a Dios. Este mensaje es para todos. No importa el tiempo que usted tenga en el Evangelio, no interesa eso. Este mensaje es para usted y para mí. Y yo quiero en esta mañana, yo no me quiero centrar, yo no me quiero detener en el tema o en la enseñanza del nuevo nacimiento. No es ese mi objetivo, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de otra cosa, yo quiero hablar de la enseñanza que está revelada en los versículos 14 y 15 del Evangelio de Juan capítulo 3. Yo le pido a usted que por favor no cierre ese capítulo, porque vamos a hablar de eso. Por eso le digo, yo no me quiero centrar en el nuevo nacimiento y la regeneración. No voy a hablar de eso.
Yo voy a hablar de la enseñanza de los versículos 14 y 15. Hermano, la Biblia dice, o los que estudian la Biblia dicen, que debajo de la letra hay sustancia del Señor. Jesús dijo, mi palabra es espíritu. Y ahí en esos dos versículos hay espíritu de parte del Señor. Y ahí hay una enseñanza. Y si usted no lo vio, hoy en esta mañana lo va a ver. Por eso yo no me voy a centrar en el nuevo nacimiento. No es mi objetivo. Yo no quiero centrarme en eso. Yo quiero concentrarme en la enseñanza de esos dos versículos, donde el Señor hace alusión a un episodio muy conocido de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y el Señor Jesús, conocedor de las Escrituras, coge estos versículos y viene a ilustrarnos su obra salvadora en la cruz del Calvario. Ahora, yo quiero preguntarle en esta mañana, los que estudiaron conmigo la hermenéutica, ¿cuál es la tercera regla de la hermenéutica? Es importante comparar los versículos anteriores y posteriores. ¿Cómo se llama eso? Miren, mis hermanos, Para leer debemos ver el contexto. cada texto en su contexto. Esa es la tercera regla. A ver, repita. Debemos ver cada texto con su contexto. En otras palabras, para poder entender los versículos 14 y 15, tenemos que leer ¿qué? Los versículos anteriores y los versículos posteriores, para poder tener una imagen clara de lo que el Señor quiso decir. Y yo me quiero tomar unos minutos, hermano, para repasar brevemente este diálogo tan inusual entre la persona de Jesucristo y un personaje llamado Nicodemo. El apóstol Juan dice, él comienza su relato en el Evangelio de Juan hablando de que Nicodemo era un fariseo. Es decir, Nicodemo pertenecía a la secta más religiosa, más estricta, a la secta más quisquillosa de todo el pueblo de Israel. Esa secta se fundó 200 años antes de la venida de Cristo y Nicodemo era uno de los que pertenecía a esta secta. De hecho, estos individuos eran tan escrupulosos en guardar la ley, conocían la ley y guardaban la ley. Eran tan escrupulosos que en los tiempos del Señor Jesús se decía que si dos personas iban a ir al cielo, con toda certeza, con toda seguridad, una de ellas tenía que ser fariseo. Nicodemo no era cualquier fariseo. Juan comienza su relato y nos dice que él era un principal entre los judíos. Probablemente esto significa que él pertenecía al Sanedrín judío, al gobierno judío donde reinaban 70 personas o gobernaban al pueblo de Israel. Es decir, Nicodemo era un miembro de lo que hoy nosotros podemos llamar como la Corte Suprema de Justicia. Él pertenecía a ella. Además de eso, Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras. Él conocía el Antiguo Testamento del libro de Génesis al libro de Malaquías. Los fariseos conocían letra por letra, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Gran conocedor de las Escrituras. Por eso el Señor Jesús en el versículo 9 le dice: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y por si todo esto fuera poco, Nicodemo tenía al Señor Jesús en muy alta estima. En el versículo 2, el Señor le dice, Nicodemo le dice al Señor: Rabí. ¿Qué es Rabí? Maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. En otras palabras, Nicodemo le estaba diciendo: Señor, yo estoy convencido de que tú provienes de Dios. Amén. Mis hermanos, cualquiera diría que este hombre llamado Nicodemo tenía los papeles del rey para ir al cielo, ¿sí o no?
Él tenía la visa asegurada para ir al cielo. Pero no era así. Cristo va y le dice a Nicodemo: Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y luego le dice: y si quieres entrar, porque una cosa es ver. Muchos vieron y no entraron. Muchos vieron de lejos y no entraron. Y el Señor le dice a Nicodemo: si tú quieres ver, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Pero si tú quieres entrar, tienes que nacer de agua y de espíritu. Amén. Para que tú puedas ver el reino de Dios. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: Nicodemo, no importa tu religiosidad, no importa lo que tú eres, no importa tu conocimiento de las Escrituras, no importa tu decencia, inclusive la buena opinión que tienes de mí, no importa. Nicodemo, tú tienes que saber que todo hombre que viene a esta tierra viene dañado por el pecado. Y dice Nicodemo: si tú quieres entrar, tú necesitas que te hagan otra vez por el poder del Espíritu. El Señor le dice en el versículo 6, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, el hijo de dos pecadores, nace pecador. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que traemos de fábrica. Nicodemo, tú tienes que saber que nosotros pertenecemos a una raza caída. Tienes que saber que nosotros pertenecemos a una raza de gente pecadora. Por eso tienes que nacer de nuevo. Por supuesto, en ese momento Nicodemo estaba sumamente confundido, hermano. Debemos entender que estaba sumamente confundido. Él no podía entender lo que implicaba nacer de nuevo. No entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Y en el versículo 9, ¿qué le estaba preguntando? A ver, estamos ¿cómo puede entrar en el vientre de mi madre otra vez? ¿Cómo puede hacerse esto? Y el Señor Jesús le responde y le dice: tú eres el maestro de Israel y no sabes cómo hacerlo. El Antiguo Testamento habla de diversas maneras del nuevo nacimiento. Desde Génesis a Malaquías estaba hablando del nuevo nacimiento. En el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, por ejemplo, el Señor dice, Dios dice: yo voy a circuncidar el corazón de mi pueblo para que amen a Jehová con todo su corazón, con toda su alma, y así vivan. Y en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ahí dice de que el Señor va a poner un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de nosotros. Así que la enseñanza del nuevo nacimiento no era nueva. No era nueva. Lo que pasa es que los judíos no la podían entender por la dureza de su corazón, por su ceguera espiritual. Y ni siquiera Nicodemo le podía entender, a pesar de que era un gran conocedor de la palabra de Dios. Y en el versículo 11, el Señor le dice: mira, Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y ustedes no reciben mi testimonio. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Mira, Nicodemo, a pesar de tu religiosidad, tú tienes un problema. Y no solamente tú perteneces a un grupo de personas que no han recibido al Señor Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Jesús le estaba diciendo: ustedes no me han recibido a mí. Ustedes andan buscando cómo hacerme tropezar, vienen con preguntas y me dicen: ¿es lícito dar al César el impuesto? ¿Sí o no? Y andan preguntándome una y otra cosa, pero ustedes no me han recibido a mí como el Salvador. Y yo pregunto en esta mañana, cuando usted escucha la palabra recibir, ¿qué texto le viene a su mente? Por ahí cerquita. ¿Qué texto le viene a su mente? Cuando el Señor le dice: ustedes no me han recibido, ¿cómo? Juan 1:11. Ahí ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron
Y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor estaba diciendo: Nicodemo, creer y recibirme a mí es exactamente lo mismo. Pero Nicodemo no podía entender porque no había creído. En el versículo 13 el Señor les dice esto. O sea, los hijos de Dios son los que no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí nuevamente el Señor le da una enseñanza acerca del nuevo nacimiento. Pero el Señor vuelve y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres entender el nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo. Si no lo haces, no lo vas a entender. Y en el versículo 12 el Señor le dice: si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les digo las cosas espirituales? Y el Señor comienza a recitar y dice: nadie bajó del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí Nicodemo se hizo pitos. Si no entendía antes del nuevo nacimiento, ahora dice: bueno, ¿cómo es esto? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Está acá abajo o está arriba? Te dice: nadie subió al cielo. ¿Quién no subió al cielo? Nadie, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió? Jesús. El que está sentado en el cielo, dice. No se hubiera confundido usted. Era un chavalenguas. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, ¿estás o no estás? Si yo hubiera estado en el tiempo yo hubiera sido Nicodemo, yo hubiera dicho: bueno, Señor, ¿estás o no estás? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que los cristianos no entienden la Biblia. Porque la Biblia es muy difícil de interpretar, hermano. Y por eso hay que leer el texto con su contexto. Y recuerden que Nicodemo le dice, le pide al Señor en el versículo 9: Señor, explícame, yo no entiendo. Imagínense uno que enseñaba la ley, que no entienda. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? Por eso Pablo dice, en el libro de Timoteo dice, que uno que dirige la iglesia no tiene que ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Aprendiz. Sí, que no sabe, un recién convertido. Un recién convertido, una persona que no sabe nada. Porque quiere enseñar. Por eso Pablo, cuando habla con Timoteo, le dice: Timoteo, tú eres hombre de Dios, tú tienes que aprender a trazar la palabra. Imagínese este hombre, conocedor de la Biblia. O sea, ¿qué conocía Nicodemo? La ley. La letra de la ley. Podía recitarla de memoria. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje en el libro de Samuel, cuando habla de los hijos de Elí? Ahí dice: estos eran sacerdotes, pero no conocían al Señor. Y yo pregunto: ¿cómo lo iban a conocer si eran sacerdotes? ¿Acaso que el Señor ponía a cualquiera como sacerdote? Ellos lo podían hasta recitar, pero no conocían a Jehová. Porque una cosa es conocer la letra, y otra cosa es conocer Amén. al Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. A Dios no se le conoce por conocimiento, a Dios se le conoce por revelación. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice: yo doy gracias a Dios que Él me salvó y se reveló, y me reveló a su Hijo en mí. No dijo me dio a conocer, sino me reveló. Y revelar es quitar el velo. La mayor parte, hermano, es triste. Yo recuerdo el pasaje ese de Pablo, cuando va a Atenas y les dice a toditos y les comienza a predicar, y les dice: yo les vengo a predicar al Dios que dice, al Dios no conocido. Y yo estaba orando y a mí el Señor me dijo: ese Dios no conocido lo tienen la mayor parte de los cristianos porque no me conocen. No me conocen. Conocen solamente al Dios de barbas y sandalia, al que caminó hace 33 años y medio en esta tierra, pero no conocen al Dios de gloria. No conocen al Cristo ascendido, no conocen la gloria del Señor. Conocen solamente los que conocen el nacimiento, el crecimiento, la muerte, la resurrección, y se acabó. Y aquí Nicodemo era un maestro de la ley, y con gran tristeza, hermano, no conocía cómo estaría el Señor.
Por eso le dice, explícame esto. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Mira, Nicodemo, yo soy la única persona autorizada para decirte cómo se produce ese nuevo nacimiento. Yo soy la única persona autorizada para hablar de las cosas celestiales, porque yo bajé del cielo. Mira, Nicodemo, lo que pasa es que yo no puedo seguir profundizando en este tema contigo, este tema del nuevo nacimiento, porque tú no has nacido de nuevo. Y el Señor le dice, Nicodemo, por causa de tu incredulidad, yo no puedo seguir hablando de este tema porque no vas a entender. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:14, él dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. No percibe. Si usted quiere percibir las cosas de Dios, tiene que nacer de nuevo. Si usted es uno de los que dice, yo no entiendo la Biblia, ¿qué también dirá? Entonces no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, hermano, va a percibir las cosas de Dios. Aquí Pablo dice, el hombre natural no percibe, para eso es locura. Ahora yo pregunto, ¿y qué es el hombre natural? El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es el que no ha sido regenerado. El hombre natural es tal cual como salió del vientre. Ese es el hombre natural. Ahora yo pregunto, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿Y qué hacemos con todas las personas que quieren primero conocer a Dios sin haber nacido de nuevo? A Dios no se le conoce así. A Dios no se le conoce así. Cuando yo leí este pasaje, cuando yo me convertí al Señor hace muchos años, yo decía, aquí en este pasaje hay un problema. No sé si ustedes lo vean, yo quiero que ustedes lo vean, pero yo decía, aquí hay un problema. Este pasaje presenta un problema, un serio problema con respecto a la predicación del Evangelio. Porque las cosas que el pecador necesita saber sobre el nuevo nacimiento no las puede entender porque no ha recibido el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nacer de nuevo. Sin embargo, hermano, es interesante notar que el Señor no le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ven mañana. No le dijo así. Ven mañana cuando ya haya evidencias del nuevo nacimiento, ahí ven. No le dijo así. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ven, yo te voy a explicar, yo te voy a enseñar acerca de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Yo te voy a explicar cómo voy a remover la ira de Dios que está sobre ustedes por causa del pecado, a fin de que se haga posible el nuevo nacimiento. Yo te voy a explicar, Nicodemo. Y el Señor le hace a través de una historia sorprendente que está en el versículo 14-15. El Señor se revela a través de esta historia sorprendente. Y el Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pienso que Nicodemo pensó otra explicación. Nicodemo me va a explicar, pero él nunca pensó que el Señor le iba a citar el capítulo de Números 21. El Señor en el número, este capítulo 21 de Números es un texto breve. Yo les pido que vayan conmigo a este pasaje, capítulo de Números 21, versículo 4, para entender lo que el Señor le quiso decir. Dice ahí, después partieron del monte de Oro, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mis hermanos, lo que el pueblo de Israel está haciendo aquí es acusando a Dios de ser mentiroso. Encárganos de meter en este desierto para que nos muramos de sed y de hambre. Y el versículo 6 dice,
Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella. ¿A quién? La serpiente, y vivirá. O sea, cuando alguien era mordido, ¿qué tenía que hacer? Mirar a la serpiente que estaba levantada sobre una. ¿Y qué pasaba? Vivía. Y Moisés, ¿qué dice? Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué entendió ahí? Yo les voy a resumir. Mire, hermano, en respuesta al arrepentimiento y a la oración de Moisés, Dios proveyó un medio de salvación para el pueblo pecador. Este medio de salvación era una serpiente de bronce levantada sobre un asta. ¿Qué es un asta? Un palito grande. Entonces, ¿dónde le pusieron a la serpiente? En la parte. Todo el que era mordido Miraba allá y vivía. y vivía. Y aquí el Señor provee un medio de salvación. Ahora, yo quiero, mis hermanos, que ustedes noten conmigo varias cosas importantes en este pasaje de Números 21. Varias cosas. Primero, la serpiente de bronce no era preventiva. La serpiente de bronce era curativa. ¿Me entienden? ¿Me han entendido o no? Es que algunos les veo así a medios bravos. La serpiente de bronce no era preventiva. La serpiente de bronce era curativa. En otras palabras, mirar a la serpiente no impedía que usted sea mordido. Era todo lo contrario. Después de que usted era mordido y que el veneno circulaba por sus venas, entonces tenía que mirar para vivir. Eso quiere decir preventiva. Imagínese un escéptico entre el pueblo de Israel, como hay ahora entre los cristianos, un escéptico, uno que no crea, uno que es mordido y que esté a punto de morir, y que en vez de creer lo que Dios ha dicho, dice: lléveme donde el médico. ¿Qué hubiera pasado con ese? En el camino moría, porque Dios había dicho: el único medio de salvación es mirar a la serpiente de bronce. Segunda cosa en este relato: el Señor se proveyó de serpientes ardientes para disciplinar a su pueblo. A este pueblo que dijo: nos sacaste a matarnos de hambre en el desierto, no tenemos pan, no tenemos agua, tú eres un mentiroso, nos prometiste que nos vas a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y mira dónde nos tienes. Pero nuestro Dios es el Dios que no puede mentir. Amén. Él no puede mentir. Si Él dijo, lo hará. Amén. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Amén. Gloria a Dios. Él dijo y lo hará. Y si algo le ha prometido a usted, Él lo hará. Amén. Él lo hará, mi hermano. El apóstol Pablo dice: sea todo hombre mentiroso, Dios veraz. Amén. Dios veraz. Él Amén. es el único fiel. Él es el único veraz. En su boca no falla la mentira, dice la Biblia. Amén. Y Él les prometió. Pero ellos le dijeron: tú eres un mentiroso. Y de la misma manera que Él se proveyó serpientes ardientes para disciplinar al pueblo, Él se proveyó de una serpiente para salvar y para sanar al pueblo suyo. Y la última cosa, lo único que tenía que hacer el pueblo para ser salvo era mirar a la serpiente. Era mirar a la serpiente. Increíblemente el veneno no iba a causar el efecto,
si es que ellos se mantenían mirando a la serpiente. Ahora, con esto en mente, volvamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver qué fue lo que el Señor le quiso decir a Nicodemo para explicarle cómo se produce el nuevo nacimiento. Usted ya tiene una idea. En el versículo 14 le dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora yo pregunto, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién es? Jesús. Obviamente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de ese acontecimiento en el capítulo de Juan 9? Para los que leen la Biblia, digo. En el capítulo de Juan 9, cuando el Señor le sanó a un ciego de nacimiento, Bartimeo. ¿Se acuerdan ustedes los que han leído? Vinieron los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿quién te sanó? Ese hombre que te sanó es un hombre pecador. Y Bartimeo dijo: yo no sé si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó. Y dio gloria a Dios. Amén. Y luego el Señor se acerca donde Bartimeo y le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y Bartimeo le dice: ¿y quién es el Hijo del Hombre? ¿Y dónde está? Y Jesús le dice: el que habla contigo, ese es. Y la Biblia dice que inmediatamente Bartimeo se postró y le adoró. Amén, gloria a Dios. Porque él es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. De manera, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 14, Cristo está hablando de su propia crucifixión. A ver, diga. Cristo está hablando de su propia crucifixión. En el Evangelio de Juan 3:14, cuando él dice es necesario que el Hijo del Hombre, está hablando de su propia crucifixión. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado por quién? ¿Levantado por quién, pregunto? Por el Espíritu. ¿Levantado por quién? Si usted quiere verlo de otra manera, ¿a quién representa Moisés cuando él levanta la serpiente de bronce en Números 21? Moisés representa al pueblo de Israel, representado por sus líderes religiosos. Por eso en Juan capítulo 8, 28, el Señor Jesús les dice a los fariseos de Juan 8, 28, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Y ustedes pidieron que se les dé un homicida a cambio del autor de la vida. Ustedes lo mataron. Entonces los que Moisés estaba representando al pueblo de Israel. Miren, mis hermanos, el relato de Números 21 no es Moisés el Salvador, es Dios el Salvador a través de una serpiente. Amén. Por eso el Señor le coge a Nicodemo y le dice: mira, Nicodemo, esa serpiente de Números 21 me simboliza a mí. Yo soy esa serpiente. Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les choca esto, pero aquí Cristo está comparándose con una serpiente. Amén. Pero la serpiente es maldita. Dios la maldijo en el huerto del Edén. La serpiente era maldita, la maldijo en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que la serpiente era un animal inmundo dentro del pueblo de Dios. Ahora viene el Señor y coge este animal y dice: yo escogí este animal para convertir en un medio de salvación por medio de este animal para salvar a mi pueblo. Y Jesús viene y dice: yo soy ese animal. A mí me simboliza este animal. Dios pudo haber dicho: hágase un cordero de bronce, y todo aquel que mire al cordero será salvo. Pero fíjese que no dijo así. Él dijo: hágase una serpiente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo murió como una serpiente.
colgado en un madero. Amén. Él es la serpiente. ¿Sabían eso? En otras palabras, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente para personificar el pecado y la maldición, para sacar de su vida y de mi vida el pecado y la maldición. Gloria a Dios. Pero Nicodemo estaba aquí todavía confundido. Y el Señor comienza a decirle: mira, Nicodemo, tú eres maestro de Israel. ¿Te acuerdas vos del pasaje de Números 21? ¿Lo has leído, Nicodemo? Sí, sí, lo he leído. Esa serpiente era yo. Esa serpiente apuntaba hacia mí. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Nicodemo, no es suficiente que tú a mí me tengas como un maestro. Porque las personas ahora creen que el Señor Jesús fue un gran maestro, el mejor maestro, que las enseñanzas de él fueron las mejores. Pero el Señor le dice, no me tengas solo como un maestro. Hermanos, el Señor Jesús es más que eso. Amén. Él no solo es el maestro, Él es tu Salvador, Amén. es tu Gloria a Señor, Dios. tu Rey y tu Redentor. Amén. Gloria a Dios. Él no solamente es el maestro, Él es todo para nosotros. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de esos israelitas que murieron en el desierto? De esos israelitas que fueron salvados en el desierto, después murieron. Pero el Señor hizo una promesa y dijo: yo les voy a dar vida eterna a todos los que crean en mi nombre. El Señor prometió, mis hermanos, abrir los ojos de los ciegos. Él prometió dar entendimiento a los pecadores cuando nosotros les prediquemos a Cristo y a este crucificado. Por eso el apóstol Pablo dice: yo me propuse no saber ninguna cosa entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice claramente: si el evangelio de nosotros está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que ellos, viendo, no vean y no puedan en ellos entrar el evangelio de la gloria de Cristo. Pero Pablo sigue diciendo: pero Cristo es muy hermoso, Cristo es muy precioso, y el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz es el que resplandeció en nuestros corazones en la paz de Jesucristo. Por eso ahora nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Cristo es la serpiente de bronce, hermano, que murió por usted y por mí, hermano. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador es mirar con fe. Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador es mirar con fe hacia esa cruz para ser salvo. Parece algo tan simple para obtener algo tan valioso. Pero por simple que parezca, ese es el medio que Dios escogió para que la gente sea salva. Gloria a Dios. Todo lo que tiene que hacer el pecador es mirar y vivir. Gloria al Señor. Parece tan simple. Uno de los más grandes predicadores que parió nuestra tierra es el predicador inglés Charles Spurgeon. Si no sabe quién es, vaya y lea la biografía de él. Yo le voy a dar y vuelvo a repetir: uno de los más grandes predicadores que parió esta tierra es Charles Spurgeon, predicador inglés. Cuenta en su autobiografía, él cuenta en su autobiografía que fue criado por sus abuelitos cristianos y por sus papás cristianos, eran pastores. Sus abuelitos y sus padres eran cristianos. Pero él cuenta que a los 15 años de edad, él había caído en una condición muy angustiosa espiritualmente. Y él no sabía, y él sabía que no era creyente.
criado por papás cristianos, pero no era creyente. Ahí se cumplió lo que yo sé decir. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No crea que porque su hijo viene acá es cristiano. No, él no es cristiano, es hijo de cristianos. Algún rato ese niño tiene que nacer de nuevo. Amén. Por Amén. eso Gloria a estoy Dios. diciendo a los papás que le digan, mira hijito, hay una promesa para ti. La Biblia dice, "Se salvo tú y será toda tu casa". Tiene que decirle eso a su hijo. Dígale, mira hijo, hay una semilla que yo sembré dentro de ti. Esa semilla algún día germinará. Pero tú Amén. tienes que encontrarte con el Dios al cual yo sirvo. Y cuando tú te encuentres con ese Dios al cual yo sirvo, tú nacerás de nuevo. Amén. Gloria a Y Dios. Charles Spurgeon fue criado por abuelos y papás pastores cristianos y no había nacido de nuevo. Y él dice que cayó en una situación muy angustiosa espiritualmente. Él sabía que no era creyente. ¿Y sabe qué más? Él no sabía cómo ser salvo. Y dice una mañana, el papá de él iba a predicar en una iglesia allí en Inglaterra y Charles Spurgeon quería ir. Pero lamentablemente cayó una nevada y el papá no pudo ir a la iglesia a predicar. La madre, que era muy devota, le dijo: Charles, aquí a la vuelta hay una iglesia metodista. Ándate para allá. Y dice la autobiografía de él que él, teniendo 15 años de edad, el 6 de enero de 1850, fue a esa iglesia pequeñita. Y cuando él entró, él dice que fue de mala gana. Y cuando él entró, vio a 12 o 15 cristianos de rodillas orando. Y cuando él entró, fue a esta capilla, se sentó. Y para el colmo de males, el predicador que tenía que predicar ahí en iglesia esta pequeña, tampoco fue. Para los que dicen no sé predicar, ya va. No fue el predicador, no fue el pastor que tenía que predicar. Y cuenta el Señor de la vida, dice que se levantó un hermano simple de la congregación. Y este hermano ni siquiera sabía hablar muy bien, era tastoso como yo. Gloria a Dios. No sabía hablar bien, no tenía oratoria. Y de pronto este hermano dice que se subió al púlpito, temblando, subió al púlpito. Yo me imagino que, ¿y ahora qué voy a decir? Se subió al púlpito este hermano. Y él dijo: por favor, hermanos, abran la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 20. ¿Sabe qué dice ahí? En ese versículo. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Y se sentó. Y ya después quedó pensando. Y este hermano comenzó a predicar y dijo: a mí me encanta la forma en que Charles Spurgeon relata su dimensión. Me encanta, hermano. Yo quedé muy admirado. Él dice en su biografía que el predicador desconocido comenzó a exponer su texto diciendo: mis queridos amigos, este texto en verdad es muy simple. Dice: mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie ni tu mano. Es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede hacerlo. Ah, dijo el predicador. Pero el texto dice: mírala a mí. Hay muchos que están mirando a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dijo: mírala a mí. Amén. Algunos de vosotros decís: estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero el predicador dijo: ese no es el punto ahora. El punto ahora es: mira a Cristo. Amén. El texto dice: mirad a mí. Mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos.
Spurgeon que cuando tenía este predicador desconocido hablando como 10 minutos, levantó su cara y le quedó mirando a Charles Spurgeon y le dijo: joven, luces muy miserable. Y dice Spurgeon que él dijo: yo sabía que era un miserable, pero no estaba acostumbrado que alguien desde el púlpito me diga que era un miserable. Y ese predicador le dijo: eres un miserable y siempre serás un miserable. Miserable en vida y miserable en muerte si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y luego, levantando sus manos, gritó: joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. Y Spurgeon dice: y de inmediato vi el camino de salvación. Amén. No me importó qué más dijo, Gloria no a Dios, entendí, amén. no me acuerdo. Pero cuando escuché esta palabra, mirad, cuán encantadora me pareció. Allí entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Amén. Gloria a Dios. Así fue salvo Amén. este gran hombre de Dios por la predicación de un predicador desconocido. Para los que saben, para los que dicen: no puedo. Es que usted no puede, hermano. Es que usted no va a poder, hermano. El que obra en usted, el que vive en usted, ese va a hablar por usted. Amén. Usted no va a poder. Sí, Señor, amén. Yo me acuerdo, hermano, cuando Moisés ahí le dice: Señor, ¿y yo para qué voy a ir? Yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Búscate a otro, te equivocaste conmigo. Yo no sé decir nada. Y el Señor le dice: sí, tú no me sirves para nada, pero lo único que yo quiero es que tú vayas. Préstame tu boca, préstame tu cuerpo, préstame la vara y anda, que yo voy a hablar por ti. Amén. Gloria a Dios. Y Él habla hasta el día de hoy, mi hermano. Él habla. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, si Él habló ayer, si Él habló ahora, y seguirá hablando por la eternidad. Amén. Amén. Si usted no quiere, hermano, Él utilizará otro. Pero cuando Él le diga: vaya y predique la palabra, dígale: gracias, Señor. Para mí es un privilegio servirte a ti. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, qué lindo. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Si usted está aquí esta mañana, y puede que usted haya estado reuniéndose por años aquí o en otro lugar, pero puede que usted no haya nacido de nuevo, mire a Cristo. Cristo está aquí esta mañana. Amén. Mire a Cristo, hermano, aún el manantial está brotando. Mire su sangre derramada. Confíe únicamente en Él y será salvo. Gloria a Dios. Mire a la serpiente de bronce, hermano. Él llevó su maldición y su pecado. Y también la mía. Gloria a Dios, aleluya. Mire a Cristo. Porque no hay otro Dios, solo Él. Amén. Y si usted está atado en esta mañana por cualquier cosa, mire a Él. Gloria a Dios. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros. Amén. Él nos conoce y Él sabe cómo ayudarnos. Somos un ejemplo claro. Usted no puede, usted no va a poder, usted nunca va a poder. Por más que ponga su buena voluntad, por más que ponga de su parte, no va a poder. Pero hay uno que sí lo puede todo. Sí, Amén. Mire a Él. Gloria a Levante sus ojos y dígale: Señor, aquí estoy, tal como soy, pecador, sucio, miserable. Pero tú, Señor, me vas a cambiar y la meto en baile y me vas a hacer una nueva criatura en Cristo Gloria a Jesús. Dios, Usted no aleluya. va a poder. Gloria a Dios. Usted no va a poder.
quedaba un llanto a mí. La gente cuando me miraba, como al samaritano que fue camino de Jerusalén a Jericó, pasaba y me pisoteaba. Pero cuando todos no me miraron, hubo uno que estaba mirándome desde el cielo y dijo: yo te necesito, yo voy a descender y yo voy a buscar y yo voy a salvar lo que se había perdido. Y desde aquí esta mañana buscándole a usted, hermano. Yo no sé para quién es esto, pero si es que usted ha escuchado la voz del Señor, no endurezca su corazón mientras se diga hoy: mire a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí, hermano. Y usted quiere pasar para acá adelante, puede hacerlo. Él está aquí. Yo no sé si usted lo puede sentir, hermano, pero hay una presencia maravillosa aquí en este lugar, hermano. Amén.